El paro bajó en España por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde el 2008. Se crearon 213.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Y esto sería genial si no fuera porque de esos 213.000 nuevos cotizantes hay una buena parte que son eso que se llaman trabajadores demandantes de empleo, es decir, los fijos discontinuos que no están cotizando por su trabajo, pero sí cobrando el desempleo sin figurar como parados. Un lío. Empleos cuánticos. Pero ni los que venden esas cifras como lo mejor, ni los que desde la oposición las califican como cifras maquilladas, están realmente dando la fotografía real del estado laboral de este país. Para saber cómo está el empleo de un país, se deben utilizar 10 métricas, como mínimo. Las horas trabajadas, la duración de los contratos, la ratio de creación de empleo público y privado, la encuesta de población activa, el porcentaje de población que trabaja sobre el total de los habitantes del país, los sectores divididos por nueva ocupación, la tasa de automatización de la economía productiva, el índice de actividad, la ratio, por ejemplo, de productividad y la tasa de complejidad económica. Quédate hasta el final, que vamos a darle la vuelta a lo que nos cuentan con datos y profundizando en esos elementos que definen bien el estado del mercado laboral. Esto sirve para cualquier economía, por eso, estés donde estés, lo de hoy también te interesa. La barrera de los 3 millones de parados era simbólica y ya se ha derribado. Según las cifras oficiales estamos en 2,9 millones. Sería genial si no fuera porque hay demasiados matices. Matices que pagamos todos, por cierto. No entender que la temporalidad es inevitable es no comprender que España tiene un modelo productivo determinado. Por la naturaleza de nuestra estructura económica dependemos de esa temporalidad. Una estructura industrial es mucho más estable. La nuestra es de servicios y tiene un fuerte componente estacional. Se les puede llamar fijos discontinuos, pero son temporales. El problema es que no llamarlos como son distorsiona la economía y su capacidad de ser analizada con corrección. Si el diagnóstico es erróneo, el tratamiento nunca será correcto. Aunque llames contratos fijos discontinuos a un empleo temporal, no lo haces más estable o más largo. En los datos publicados vemos que solo 4 de cada 10 contratos en mayo fueron contratos indefinidos a tiempo completo. Es decir, la mayoría fueron discontinuos o a tiempo parcial. 37.000 personas firmaron varios contratos indefinidos en el mismo mes de mayo. Es decir, o no eran tan indefinidos o eran trabajos que desaparecieron. Pero hay otro dato que también sustenta la teoría de que los empresarios están sustituyendo unos contratos por otros, disfrazando la temporalidad que el gobierno afirma haber eliminado. La mortalidad de la contratación indefinida. Solo en el mes de mayo, esas 37.000 personas que firmaron un contrato indefinido en ese mes, es decir, un contrato indefinido que se firmó para unos días, era un contrato zombie. Y es que las empresas se ven obligadas a utilizar contratos indefinidos para actividades temporales, lo que no tiene ningún sentido, porque el empleado trabaja lo mismo, aunque mejora, eso sí, las estadísticas. Pero aquí, si piensas que el aspirante a presidir España, el nuevo líder del PP, lo tiene claro, pues tampoco. En sus declaraciones recientes sobre todo esto, no entra en lo que realmente es el tema. Esto no es tan sencillo como criticar un tipo de empleo o aludir a que con eso se maquilla la realidad. Lo que hay que hacer es decir cómo se mide realmente la salud laboral de un país. Ese que quiere presidir. Veamos. Para saber cómo está el empleo en un país, se deben utilizar como mínimo las 10 métricas que te he dicho al principio. La primera son las horas trabajadas, y las horas trabajadas se han reducido pese al récord de afiliación. 2. La segunda, la duración de los contratos. La duración de los contratos descendió en el mes de abril. El último que se cerró fue de 60 a 47 días. Tercera, la ratio de creación de empleo público y privado. 1 de cada 3 empleos creados es público y desde 2018 los empleos públicos han subido en más de 350.000 puestos, mientras que el sector privado no lo ha recuperado aún a niveles de 2020. En el 2008, por cierto, el sector privado empleaba el 77% de la población activa y el público se encargaba de casi el 13%. En el 22, el sector privado emplea ya solo al 71% y el sector público casi al 15% de la población activa. Y como les parece poco, a toda esta gente han convocado a la mayor oferta de empleo público de la historia tan solo hace unos días. Pues bueno. La cuarta, la tasa de paro donde la española dobla la media europea, algo que aquí sí se mide con la EPA
es aún peor. La quinta métrica habla del porcentaje de población que trabaja sobre el total de los habitantes de un país, donde España ocupa el número 28 de Europa en porcentaje de población empleada. Aquí trabaja solo el 42% de la población, en Alemania el 54%. Solo estamos mejor que Italia y Rumanía. La sexta métrica, los porcentajes porcentualmente divididos en la nueva ocupación, nos indica que la dependencia de sectores cíclicos y no industriales aumenta en lugar de equilibrarse. Es decir, que aquello de los fondos Next Generation está claro que eran un camelo. 7. La tasa de automatización de la economía productiva se ha estancado mientras que en Europa no hace más que crecer. Esto genera un empleo que no es competitivo y de menor productividad contra nuestros competidores. Por poner un ejemplo, y un poquito más lejos, pero bueno, las ventas de robots de trabajo en Estados Unidos han aumentado un 40% durante el primer trimestre de 2022, una cifra récord. Los empresarios estadounidenses están sustituyendo a los humanos por máquinas. Es lo que cuenta la Asociación para el Avance de la Automatización. Otra métrica más, la octava, el índice de actividad, el que se calcula como el cociente entre la población activa y la población en edad de trabajar, algo que desciende desde 2012, que estuvo en el 60,4, al 58,5 actual. Nada bueno presagia. Novena métrica a tener en cuenta, la ratio de productividad. En el caso de la productividad del trabajo, medida por hora trabajada, en España se sitúa un 14% por debajo de la eurozona, 22% por debajo de Alemania, 25% de Francia y un 7% de Italia. En consecuencia, es evidente que esa brecha de productividad del trabajo en relación con otras economías más desarrolladas es uno de los factores que explican, a su vez, nuestra distancia en términos de bienestar, el PIB per cápita. Y la décima, la tasa de complejidad económica que, como te he explicado varias veces, aquí es muy baja en comparación con los países de nuestro entorno. Y esto interfiere en las crisis, las hace más largas y más profundas. Luego nos sorprenderemos de que cuando en 2023 no logremos conquistar las tasas de crecimiento, no sepamos por qué. Una vez el efecto comparativo interanual con la caída del 10,8 se disipe, veremos que estamos estancados, y eso tendrá mucho que ver con esa tasa de complejidad. Todo esto en su conjunto te da una fotografía real sobre el empleo de un país. Todo lo que no es mirar eso en su conjunto es propaganda, ya seas el gobierno o seas la oposición. La realidad no cambia por cambiarle el nombre, ni solo por criticar ese cambio de nombre. En España hay más parados que en ninguna parte de Europa y producimos menos porque hay mucho empleo temporal o parcial. Tarde o temprano, seguramente tarde, demasiado tarde, esto será una evidencia y el coste será muy elevado. Retrasar los cambios necesarios por culpa de vender lo que no es evitará la transformación de una economía que cada vez es menos competitiva, sobre todo en términos de salarios y calidad de vida. Reducir el índice de pobreza en España, que no para de aumentar, no se logra creando empleos de escaso valor, que no son lo que dicen y cuestan dinero público, y mientras no producen o subsidiando la economía por todas partes, retrasas o cancelas la necesaria transformación e hipotecas el futuro de todos. Y es que de eso no es capaz de hablar el PP porque tiene el mismo defecto que el PSOE. Piensan en mañana por la mañana, en unas elecciones o en lo que sea. No entran en el fondo del asunto, en lo estratégico, porque suena mal y complejo. La política no trata de la estrategia, solo de la táctica. Y eso es otro problema. No hay nadie ahí fuera que esté atendiendo lo dramático del asunto. Tengo dudas, sinceramente, que estén dándose cuenta. La gente sigue perdiendo su empleo por mucho contrato indefinido que firme, si la empresa no lo necesita dentro de 4 meses. El primer trimestre del 22 se han cerrado 12.000 negocios, las cotizaciones han subido un 45% en una década y los trabajadores pierden hasta un 39% de su coste anual en impuestos de todo tipo, 5 puntos más que la media de la OCDE. Ni el PSOE quiere cambiarlo, ni el PP sabe cómo hacerlo. De hecho, ninguno de los dos nombran esto. Pero sigamos con la figura del trabajador demandante de empleo, el conocido mundialmente como fijo discontinuo. La figura del fijo discontinuo no es nueva y existe en el ordenamiento laboral español desde hace décadas. No obstante, la reforma laboral pactada entre el gobierno, la patronal y los sindicatos limita la contratación temporal y pretende redirigir parte de ese empleo hacia esa figura fija y discontinua. Pero te estarás preguntando, tal vez, ¿realmente qué es un fijo discontinuo? Pues un empleado contratado por una empresa, pero que trabaja de manera intermitente. Es decir, el empresario únicamente llama a trabajar a dicho empleado en los momentos
momentos que tenga mayor actividad o demanda. Un caso habitual eran los empleados de la hostelería. Un hotel tenía una plantilla fija para atender el negocio durante todo el año, pero ante los picos de actividad en invierno o verano, activaba un grupo extra de trabajadores fijos discontinuos. Ya los tenía contratados previamente y estos conocían el quehacer del negocio, pero no había o no tenía sentido que tuviera una plantilla sobredimensionada durante todo el año. Mientras no estaban activos, no cotizaban, tampoco cobraban de la empresa, pero ésta tenía la obligación de llamarlos a ellos y no a otras personas cuando empezaba la temporada. Los preavisos y el periodo mínimo era una cosa que se negociaba entre ellos. Pero aquí viene la cosa. Un fijo discontinuo no cuenta como parado aunque no trabaje. Para que una persona compute oficialmente como parado debe cumplir dos requisitos ahora. Por un lado, no tener empleo, bien. Y por otro, estar inscrito en las oficinas públicas de empleo, el SEPE, como demandante de ocupación. Hay parados que no están inscritos y que no computan. Y hay inscritos que sí tienen otro trabajo, pero están inscritos por si les llega una oferta de trabajo alternativa. Por eso, el mejor medidor de desempleo es la EPA, la encuesta de población activa y sus derivadas que publica el Eurostat. Pero volvamos. Los fijos discontinuos no pueden contar como parados mientras tengan un contrato fijo discontinuo, pues están ligados formalmente a la empresa. Y solo computarán como parados si la empresa considera que no va a necesitar más los servicios de ese trabajador y le despide, pagando su indemnización pertinente. Mientras el fijo discontinuo está operativo, cotiza como cualquier otro trabajador de la Seguridad Social y cuando deje de estar operativo, deja de cotizar. De ahí que la segunda gran cifra de la que se vanaglorian, la que tiene que ver con el aumento de inscritos en la Seguridad Social, no sea tal, sino que contempla a mucha gente que en realidad está en otro lugar. Es como un empleo cuántico o algo así. Muchos trabajadores que hoy son fijos discontinuos antes eran trabajadores temporales. La empresa les hacía un contrato de 3 meses para cubrir la campaña de verano y cuando esta acababa se iban a la calle y pasaban a computar como parados. Con la popularización de este fijo discontinuo, esa misma persona ya no computará como parado, ya que seguirá vinculado pasivamente a la empresa. Es cierto que les garantiza más derechos, como mayor indemnización, garantía de volver a ser llamado y todo eso. Pero también es cierto que traslada la ventana de Overton donde interesa. A partir del otoño, parte de los fijos discontinuos figurarán como afiliados a la Seguridad Social, pero en verdad no estarán trabajando. Los datos del paro serán magníficos, pero habrá centenares de miles de personas en esa curiosa figura del trabajador demandante de empleo. Mientras la semántica se refiere a fijos discontinuos trabajando, no pasa nada, pero cuando el matiz estadístico pase a hablar de fijos discontinuos que no trabajen, la parábola será de risa. Por lo tanto, en otoño va a pasar algo maravilloso. Por primera vez en millones de años, el desempleo no aumentará demasiado. Entraremos en la fase en que la gente que hoy está operativa deje de estarlo, pero no computará como parado. Estará cobrando cada día uno el paro, pero no estará parado. Y así todo, Así se arregla todo. Espero no haberte dado el fin de semana. Estoy seguro de que no. Que algo de todo esto ya te lo lías. Como siempre, esto no es un ejercicio de crítica sin sentido, es un toque de atención a quienes mandan, o a los que quieren mandar, o a quien sea, que me da igual. En realidad, esto es un ejercicio de análisis desde una perspectiva lo más objetiva posible. Y de verdad que los datos de empleo son mejores de lo que se podría esperar atendiendo a la historia de este país. Por eso, no veo necesario retocarlos tanto. Oiga, expliquen los datos reales, nos ayudarán a entender el momento, a comprender las decisiones que se deberán de tomar, tanto unos como otros, más pronto que tarde, y así, si me apuran, a tomar decisiones propias. Por eso, no nos toquen los elementos básicos de análisis, que luego no hay quien se aclare. Por eso, lo dicho, el lunes a las 8, en directo. Mientras tanto, aquí seguiremos.